datos, número uno sea que, bueno, esos datos obviamente pues atrás hay personas, hay familias, hay rostros, hay vidas. Entonces, bueno, pues pensar en que tenemos siempre que tener esa visión de lo que está sucediendo, ¿no? Y por otro lado se mencionó mucho el tema de empoderarnos, de empoderar a los ciudadanos, y creemos que la información nos empodera, los datos duros nos empoderan a la hora de tener un diálogo con el gobierno, a la hora de hablar entre organizaciones, con los vecinos, tener marcadores para realmente saber si estamos mejorando o no. Entonces los invito a que esa sea la perspectiva para ver estos datos, ¿no? Muchas veces tal vez no sintamos que hacen eco de la realidad, pero esa es la información con la que contamos hoy en día. Para medir la paz negativa tomamos 7 indicadores. La metodología se basa en la del Índice Global de Paz, que son 23 indicadores, y aquí tomamos tasas de homicidios, de delitos con violencia, que medimos los robos, los asaltos y las violaciones, los delitos con arma de fuego, los delitos de la delincuencia organizada, que son secuestro y extorsión, la tasa de encarcelamiento, que aquí, bueno, la idea o el planteamiento es que a mayor tasa de encarcelamiento en los estados, menor nivel de paz, ¿no? Como sociedad deberíamos de ser capaces de dar oportunidad a la gente que no tenga la necesidad de delinquir y de terminar en la cárcel. El financiamiento de las fuerzas policiales y, por último, la eficiencia del sistema judicial, que la medimos a través de la impunidad en homicidios en los estados. Nosotros tomamos fuentes oficiales, tomamos datos del INEGI y datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por eso, bueno, cuando vamos a los estados a presentar esta información, pues al final del día esa es la información que se reporta en los estados. Sin embargo, nosotros sí, pues como en muchos de estos delitos hay lo que llamamos la cifra negra, que quiere decir que pues la gente no se siente con la confianza de denunciar y muchas veces no se denuncia la mayoría de muchos de estos delitos. Hacemos un ajuste de esa cifra negra para que los datos reflejen lo más cercano a la realidad de lo que está sucediendo en los estados del país. Y bueno, como les decía, nosotros definimos la paz positiva a través de lo que sí queremos ver en el país. Lo definimos en una metodología y lo visualizamos como un círculo, y como que estos 8 temas están interconectados. ¿Y por qué lo hacemos así? Pues número uno, porque no estamos proponiendo solamente trabajar en uno de estos 8 temas, la propuesta es trabajar en los 8. Sin embargo, cuando estamos trabajando en un tema, estamos impactando otro, ¿no? Al final del día es un sistema complejo, pero que si nos proponemos trabajar en ciertos temas, mejoraremos otros, ¿no? Y un ejemplo muy concreto es trabajar en el combate a la corrupción, que cuando trabajamos en eso, pues estamos tal vez mejorando los gobiernos, y cuando mejoramos los gobiernos, pues habrá mejor acceso a la educación, a la salud, y si tenemos eso, pues habrá un entorno empresarial más sólido. Entonces, por eso lo visualizamos como un círculo y todos los factores de paz positiva interconectados. Aquí tenemos más de 50 fuentes para hacer el índice de paz positiva, entre ellas el Banco Mundial, el Barómetro de las Américas, las Naciones Unidas. Entonces nosotros recopilamos mucha información y tratamos de organizarla para que sea fácil y clara de comunicar. Y aquí pues solamente compartir con ustedes algunos de los indicadores que tomamos en cuenta para medir estos 8 factores. Cuando hablamos del buen funcionamiento del gobierno, nuestro principal indicador es la confianza que tienen los ciudadanos en las policías y en el sistema de justicia, es decir, que haya hacia dónde correr cuando algo sucede, ¿no? Que no esté pasando lo que pasa hoy en día, que pues tenemos miedo de ir a denunciar, o a veces tenemos miedo de la policía porque no confiamos en ella. Segundo, cuando hablamos de la distribución equitativa de recursos, pues obviamente hablamos de las tasas de pobreza que hay en el país, pero también simplemente indicadores tan ilustrativos como el acceso a la vivienda y el acceso a los servicios públicos. Cuando hablamos del buen funcionamiento, del buen ambiente de negocios, es decir, del entorno empresarial sólido, pues sí, hablamos de tasas de desempleo, pero también qué facilidad hay para hacer negocios, nuevos negocios, ya sean pequeños, medianos o grandes, qué facilidad hay en los estados. En el nivel de capital humano nos referimos a las oportunidades que hay para los jóvenes de desarrollarse, de crecer. En la cultura de derechos, pues sí, obviamente hablamos del respeto a los derechos humanos, tanto de parte de la autoridad como nosotros mismos, cómo nos relacionamos, y también un indicador muy importante que es la equidad de género, cómo se compara hoy en día lo que ganan los hombres y lo que ganan las mujeres, por dar un ejemplo.
Cuando hablamos de los niveles de corrupción, hablamos, y por lo general la corrupción se mide a través de la percepción de la corrupción, cómo percibimos si alguien es corrupto o no, pero cada vez tenemos más herramientas para medir la prevalencia de la corrupción. El INEGI hace una muy buena encuesta en ese sentido. Cuando hablamos del libre flujo de información, hablamos de la libertad de prensa, de que los periodistas puedan hacer su trabajo sin censura, pero también tomamos en cuenta un indicador que es sumamente concreto e ilustrativo de lo que sucede en el país, que es la tasa de periodistas muertos. Y por último, cuando hablamos de las buenas relaciones con los vecinos, en general a lo que nos referimos es a la participación ciudadana. Pero creo que la participación ciudadana, pues cada vez hablamos más de ella, suena bien, pero cada vez pues es algo como más amplio y a la vez abstracto, ¿no? Entonces nosotros nos tratamos de ir a ese primer núcleo de participación, que es las relaciones con los vecinos, ¿no? Ya no hablemos de cambiar la ciudad, ya no hablemos de cambiar el país y el mundo, sino simplemente la calle en la que vivimos, ¿no? Si conocemos a nuestros vecinos, si estamos dispuestos a ayudarles cuando algo pasa o involucrarnos en las soluciones de nuestra comunidad. Entonces, por eso nosotros nos enfocamos en algo tan concreto como es la participación entre vecinos y la participación en la propia calle. Y bueno, por último, como les decía, medimos el impacto económico de la violencia, o decir los beneficios que podríamos tener en términos económicos si lográramos contener la violencia. No solamente la medimos a través de costos directos, es decir, cuánto nos cuesta a los mexicanos la policía, cuánto nos cuesta el sistema judicial, sino también cuánto nos cuestan las muertes, cuánto nos cuestan los encarcelados, y ahí es donde entran los costos indirectos, ¿no? Los homicidios pues no solamente duelen, no solamente cuestan en el año en el que sucedieron, sino muchos años por venir, cuando las familias se quedan sin un padre, cuando se quedan sin un ingreso salarial, y entonces por eso empiezan a entrar los costos indirectos, donde también ponemos un número al miedo y al sufrimiento. A través de encuestas como las del INEGI podemos saber cómo han cambiado las costumbres de las personas. Muchas veces ya no salen en la noche, ya no salen a los comercios, y todo eso se empieza a sumar al costo de la economía a raíz de la violencia. Y si lo viéramos al revés, pues ahí están los beneficios, ¿no? Si lográramos controlar la violencia, cuánto nos estaríamos ahorrando y en qué podríamos gastar ese dinero. Y bueno, ahora sí, ¿cómo se ve el Índice de Paz México 2015? ¿Cómo se ven los resultados para el país? Nuestro índice tiene una línea de tiempo de 12 años, de 2003 a 2014. El índice se lee como 1, la calificación más pacífica, y 5, la del estado más pacífico. Pues obviamente sabemos que la evolución empezó a ser mala a partir del 2009, que empezó el combate contra el narcotráfico. Entre 2009 y 2011 fueron nuestros peores años. Esto se disparó más que nada por la tasa de homicidios. Sin embargo, a partir del 2011 empezamos a ver que esa tasa, entre 2011 y 2013, esa tasa empezó a mejorar un poco, ¿no? Sin embargo, el reporte lo dice, pues hay que tener cuidado a la hora de hablar de la caída en la tasa de homicidios, porque pues muchas actividades del crimen organizado pasaron de ser homicidios a diversificarse en otras actividades como son los secuestros y las extorsiones, ¿no? Por eso nosotros somos cuidadosos de hablar de tendencias. Sin embargo, hay que reconocer que algo ha mejorado a partir del 2011, aunque ya vemos que entre 2013, 2014 y 2015 pues las cosas otra vez pues tienden a no estar tan bien y a no estar en los niveles del 2003. Así se ven 6 de los indicadores que tomamos en cuenta para el índice. En general, pues la mayoría mejoró. Sin embargo, uno de los temas o los 2 de los indicadores que empeoraron son los delitos con arma de fuego y la eficiencia del sistema judicial, que como les mencionaba, medimos a través de la impunidad en homicidios, ¿no? Cuántos homicidios se dan en un estado y cuántos llegan a una sentencia. Y específicamente hablando de la tendencia en homicidios, pues sí, como vemos, fueron a la baja a partir del 2011. En el 2014 la tasa de homicidios en México fue de 13 por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, ya se dieron a conocer cifras del INEGI, sabemos que en 2015 esta tasa es de 16. Y una vez más, si tomamos datos del Índice Global de Paz, pues vemos que el promedio de homicidios en el mundo es de 6 homicidios por cada 100,000 habitantes. En México, nuestro mayor reto sigue siendo la tendencia en homicidios, y como les decía, pues esto estamos hablando de muchas vidas perdidas en el país.
Así se ve el mapa del índice, pues igual como el país es diverso, es rico en diversidad, así también de diversa es la violencia por regiones, incluso hacia dentro de los estados. En algunos municipios hablamos de realidades completamente distintas. Y por eso sugerimos a la hora, bueno, de leer un ranking, pues obviamente es importante ver el lugar del estado en la tabla, pero bueno, número uno, recordar que el lugar en la tabla pues depende del movimiento de los otros estados. Y por otro lado, pues nuestra propuesta también al hacer un índice es aprender unos de otros, ¿no? ¿Qué ha hecho Hidalgo, Yucatán, Querétaro, Campeche en los últimos años para estar en los primeros lugares? Pero también qué ha hecho Nuevo León, qué ha hecho Baja California, qué ha hecho Sinaloa en términos de paz positiva, y ahí es donde creemos también que esto produce riqueza en conocimiento, ¿no? Que no tratemos de inventar el hilo negro, que ya se están haciendo cosas que funcionan y que hay que aprender de esas cosas, ¿no? Sinaloa obtuvo la posición 30 de los 32 estados en el índice de 2015, y ahorita voy a compartir con ustedes el detalle de esos indicadores. Importante ver también el contraste en términos de paz positiva, ¿no? Hablar de paz, como decíamos en un principio, es muy complejo, es muy difícil, no podemos hablar de paz solamente a través de la primera parte, que son los delitos con violencia, sino hay que hablar de la paz a través de lo que sí queremos ver. Y aquí vemos cosas muy dispares, ¿no? Por ejemplo, estados como Chiapas, que están en los primeros lugares del índice de paz porque no están azotados por altas tasas de homicidios y de delitos, pero cuando los vemos en el índice de paz positiva, vemos que está en los últimos lugares por obvias razones, ¿no? Por el tema de pobreza, por la falta de acceso a oportunidades. Y también vemos contrastes hacia el otro lado, ¿no? Precisamente estados como Sinaloa o como Nuevo León, que si bien están en los últimos lugares en términos de paz negativa, están en mucho mejor posición en términos de paz positiva. Y eso se lee al decir que hay un gran potencial en el estado para estar mucho mejor de lo que está hoy en día, y así es como lo debemos de leer, de tomar como una motivación. En México, las tres cosas que se relacionan más con la paz negativa o con los altos índices de violencia son los niveles de corrupción, el funcionamiento del gobierno y las buenas relaciones con los vecinos, lo cual quiere decir que si bien el gobierno pues tiene una gran responsabilidad por lo que hoy en día sucede en el país, también como ciudadanos hemos dejado de hacer cosas, hemos dejado de participar, y también es momento de, como aquí lo han hecho, tomar esa responsabilidad por cambiar las cosas. El impacto económico de la violencia en México en el 2014, es decir, cuánto salió directamente de nuestros bolsillos a nivel federal para contener la violencia, lo calculamos en el 3% del PIB. Sin embargo, cuando le sumamos los costos indirectos, ya estamos hablando del 17% del PIB. Y aquí empieza ese análisis, ¿no? O sea, ¿qué podríamos hacer con todo ese dinero? ¿En qué deberíamos estar invirtiendo? Tal vez simplemente este análisis lo hacemos pues para replantearnos tal vez cómo estamos diseñando estrategias para contener la violencia en el país. Aquí tomé datos de la encuesta de victimización del INEGI para ilustrar cómo impacta la violencia a un sector muy específico, que son las empresas. Se hizo una encuesta muy grande alrededor del país a empresarios. Vemos que la mayor cantidad de delitos por categoría se dio en asalto o robo de dinero a mercancías. Eso fue lo que más afectó a las empresas. Después hablamos de extorsión, de actos de corrupción, de fraude, pero en general están concentrados los delitos en los asaltos y los robos. Y por otro lado, bueno, ¿cómo ha impactado esto a las empresas, ¿no? ¿Cómo han tenido que modificar su operación a raíz de la violencia, ¿no? Y aquí hablamos que muchos de ellos tuvieron que reducir sus programas de producción, cancelar planes de crecimiento o aumentar su establecimiento o incluso invertir, ¿no? Entonces, esto es un sector, esto son las empresas. Cuando hablamos de individuos, como les decía en un principio, la gente habla de cambiar de costumbres, de salir menos, de simplemente modificar su estilo de vida, que pues es un impacto que todavía estamos por ver cómo estos fenómenos culturales pues, nos van a afectar en el país, ¿no? Y bueno, simplemente hacer el punto en general que se comprueba con el índice, que a mayor paz, mayor progreso. Aquí en esta gráfica excluimos a Campeche porque bueno, el PIB per cápita en Campeche se ve muy afectado por el tema del petróleo, y si lo metiéramos en esta gráfica se separaría mucho, pero lo que queremos probar, que ustedes vean, es que en el 2003 los 5 estados más pacíficos
se separaban de los menos pacíficos en su PIB per cápita en un 16%. Y hoy en día esa diferencia es del 40%. Entonces, ojo, quiere decir, bueno, que mucha de la economía se está concentrando en los estados más pacíficos, ¿no? Bien para esos estados, malo para el resto, pues porque obviamente no hay distribución en esos estados. Y bueno, ahora sí creo que lo que más nos interesa el día de hoy, que son los resultados para Sinaloa. Así se ve la calificación de Sinaloa en los 12 años